Hola gente, ahora estaremos en la clase número 3 del curso de finanzas. Primero realizaremos un breve repaso de la pregunta de bonos de la clase anterior. Dice, hace 2 años atrás, cuando la TIR de mercado era del 5% semestral, un inversionista compró un bono recién emitido a un principal de 1000 UF, a una TIR de emisión del 3% trimestral, que promete pagar 5 cupones, uno cada uno, los cuales contienen solo intereses y amortiza todo el principal en el último cupón. Hoy el inversionista ha decidido vender este bono cuando la TIR de mercado en dicho momento era del 8% anual. Se pide, pregunta A, el precio del bono al momento de la compra. Iré más o menos rápido porque esta materia ya la hemos visto. Primero, ¿qué tipo de bono estamos hablando acá? Dice, este bono paga cupones, los cuales contiene solo intereses y amortiza todo el principal en el último cupón. Es decir, estamos hablando de un bono del tipo bullet, lo cual permite utilizar las fórmulas de ese tipo de bono para responder la pregunta. Después, mucho cuidado con la unidad de medida de las tasas. Vienen diferentes, vienen tasas semestrales, trimestrales y anuales. ¿Qué es lo que debía hacer? Fijarme cómo son los cupones que paga. Y dice, pagará 5 cupones, uno cada año. Por lo tanto, la capitalización de este bono es del tipo anual. Debo convertir todas las tasas a anuales. Ahora repaso la pregunta A. El precio del bono al momento de la compra. Necesito la TIR de mercado en ese momento, que es 5% semestral, debo convertirla a anual con la fórmula que vimos anteriormente. Como es un semestre y quiero llevarla a 2 semestres, lo elevo a 2. Y también convierto la TIR de emisión, que es del 3% trimestral. Si un trimestre quiero convertirlo en 4 trimestres, es decir, un año, debo elevarlo a 4. Ahora con estos datos puedo aplicar la fórmula del bono bullet. Reemplazo los valores. El principal de 1000, que es el que entrega la pregunta. También agregamos la tasa nominal, la RC, para calcular el cupón. En el bono bullet, el cupón es igual al principal multiplicado por la tasa de interés nominal o RC. Descontado todo esto a la TIR de mercado, que es el 10,25%. Y repasemos por qué esta parte siempre cuesta. Elevado a 5 periodos. ¿Por qué? Porque ¿cuándo fue el momento de la compra? La compra fue al momento de la emisión. Aquí dice, un inversionista compró un bono recién emitido. ¿Y cuántos cupones paga el bono? 5. Por lo tanto, al momento de la emisión, la letra T es igual a la letra N de la fórmula, o bien quedan todos los cupones por pagar, es decir, estos 5 de acá. Al realizar la matemática obtenemos este valor de mercado. Rápidamente, veamos la pregunta número B. El precio del bono al momento de la venta. Me vuelven a pedir el valor de mercado, pero en otro momento del tiempo. Analicemos cuándo fue la venta. La venta fue al día de hoy, pero recuerda, hoy no necesariamente es el momento de la emisión, porque el bono se emitió 2 años atrás, por lo tanto al venderlo hoy ya se han pagado 2 cupones, hoy inclusive. Por lo tanto, ¿cuántos cupones quedan por pagar en el futuro? Quedan 3, como está puesto en la fórmula. Ahora, el cupón del bono nunca cambia, el principal se mantiene igual, pero al momento de la venta, la TIR de mercado ha cambiado. Dice, la TIR de mercado en dicho momento, es decir, el momento de la venta, es del 8% anual, como lo estoy marcando acá. Por lo tanto, como viene anual, lo único que debo hacer es sustituir en la fórmula. 0,08, 0,08, 0,08. Ahora hago todos estos cálculos y me da el valor del bono al momento de la venta. Ahora podemos seguir con la materia de la clase propiamente tal. La pregunta 2, equivalente a pregunta 9 del examen de enero del año 2018. La pregunta dice lo siguiente. La empresa ABC tiene como política repartir como dividendo el primer día hábil de cada año. A perpetuidad. Voy a marcar la información importante. Estamos hablando de una renta perpetua. La totalidad de su utilidad anual, que asciende a 150 millones. Sabemos que la empresa tiene una utilidad y está entregando todo, el 100% de lo que tiene.
Sin embargo, un asesor del gerente de finanzas le indica que si reinvirtiera un 50% de sus utilidades, permitiría que estas utilidades crezcan a una tasa anual del 4% perpetuo. Aquí hay una teoría importante. Cuando la empresa entrega la totalidad de sus utilidades, no retiene nada. Si no retiene dinero, no tiene fondos para invertir, no puede crecer, y si no puede crecer, no puede pagar más dividendo. Si se reinvirtiera un 50%, o sea, entregar la mitad a los accionistas, retener la mitad para que la empresa crezca y pueda pagar más. Como un ejemplo más o menos burdo, lo planteo de la siguiente manera. La empresa puede entregar 150, 150, 150, 150 a perpetuidad, o bien entregar la mitad 75, después 76, 77, 78, 79, crecimiento perpetuo del 4%. Entre paréntesis dije los números al lote, no son los originales. Y a partir de esta disyuntiva, probablemente nos van a preguntar cuál de los dos caminos conviene. Y a continuación entregan variables importantes. Dice, asuma una tasa libre de riesgo del 4% anual. Esta tasa libre de riesgo es la base del modelo KPM y también es el costo de la deuda cuando no hay intermediación o cuando no hay spread, que veremos más adelante. Entregan una prima o premio unitario por riesgo de 8 puntos porcentuales. Obviamente 8 puntos porcentuales es 8%. El actual beta es de 0,9. Tenemos el beta de la empresa, que lo marcaré acá. Y la empresa posee 1000 acciones. Todos estos datos son útiles. Y asuma que este análisis se hace justo la última semana de diciembre. Vale decir, pocos días antes del reparto de dividendos. Este dato es importante. ¿Qué quiere decir? De que cuando se haga el análisis, el primer dividendo será pagado en pocos días más. Y como vimos en la materia de la pregunta 7 de la clase 1, el primer dividendo deberé contabilizarlo en el año 0, porque no alcanza a ser un año, pero sí puede ser cobrado por el accionista. Ahora responderé la pregunta. Pregunta A. Calcule el valor económico del patrimonio de ABC y de cada acción si la empresa decide continuar con su actual política de repartir la totalidad de su utilidad anual. Me piden el valor económico, por lo tanto procedo igual que en la clase 1, pero con un poco más de detalle. Veamos los pasos para resolver esta pregunta que están acá abajo. Paso número 1. Calcular la tasa de descuento relevante. ¿Por qué es el CAE que dice acá? Veámoslo rápidamente. Me piden el valor económico del patrimonio de ABC. No me piden el valor de la empresa entera. Si la pregunta dijera, calcule el valor económico de la empresa, ahí yo tendría que ocupar el WACC o el RO dependiendo de si tiene deuda o no. Pero me están pidiendo solo el patrimonio, sin considerar el componente de la deuda. Por lo tanto, la tasa de descuento debe ser o el CAE o el RO, o sea, costo del capital apalancado o el sin apalancar. Tal y como leímos, en ninguna parte habla de la deuda de la empresa. Por lo tanto, deberíamos asumir que sí la tiene. ¿Por qué no? Recordemos que la deuda es buena, permite apalancamiento y permite que las empresas crezcan más rápido. Por lo tanto, me decanto yo por elegir la tasa CAE de costo de oportunidad. Entre paréntesis, si alguien eligiera el RO como costo de oportunidad, daría exactamente el mismo resultado, para esta pregunta en particular. Aquí viene una disyuntiva. En el desarrollo aparece utilizado el modelo KPM, pero también había otra manera de sacar el CAE, utilizando la proposición 2 de Modigliani y Miller. ¿Cuál de las dos debo ocupar? Muy sencillo. El modelo KPM utiliza como base el beta, y el beta sí me lo han entregado en la pregunta. Es la forma más fácil de identificar si se puede utilizar el modelo KPM. Ahora que tengo identificada la fórmula, veamos qué tengo y qué me falta. La RF, o la tasa libre de riesgo, ya venía entregada en la pregunta. Y en esta pregunta no viene el retorno del mercado. Esta es la típica trampa que siempre te pueden dar o el retorno del mercado, o bien te pueden dar directamente el premio, que es lo que dice acá. Entrega un premio o prima por riesgo. Entonces, la fórmula original del modelo KPM no sirve de mucho. Debemos ocupar esta segunda fórmula, que es la que multiplica el beta directamente con el premio de mercado.
Como tengo la tasa libre de riesgo, tengo el premio de mercado y ya tengo el beta L, obtengo el valor del costo de oportunidad o la tasa de descuento relevante. Ahora veamos un poco de teoría. La diferencia entre el premio y el retorno del mercado es que el premio ya viene restada a la tasa libre de riesgo. Es decir, en este caso, el retorno del mercado sería 12%, porque si al 12% le resto la tasa libre de riesgo del 4, daría como resultado un premio de 8. El premio de mercado es lo que se paga adicional a la tasa libre de riesgo. Sigamos con el paso número 2, dividendo o flujo de caja. Tenemos dos formas de calcularlo. Es la utilidad multiplicado por la tasa de dividendo o bien la utilidad multiplicada por 1 menos la tasa de retención. Son la misma fórmula. La suma de las dos debe sumar 100%. En esta solución se ha ocupado la primera. El flujo es igual a la utilidad multiplicado por la tasa. ¿Por qué? En la pregunta A dice: calcular el valor del patrimonio y de cada acción si la empresa decide continuar con su actual política de repartir la totalidad de su utilidad anual. Es decir, de la utilidad de 150 repartirá el 100%, todo, o bien el factor 1. 150 multiplicado por 1 entrega un valor de 150. Tenemos 2 de 3 pasos. Veamos inmediatamente el tercer paso. Precio de la acción o valor de mercado. Tenemos el cuadro y el cuadro sale de la información que habíamos dicho. Ya sabíamos que había un pago de 150 en el cero, porque el análisis se hace pocos días antes de la valoración. También sabíamos que la rentabilidad es perpetua y no hay crecimiento perpetuo, porque como entrega la totalidad de las utilidades, la empresa no tiene dinero para invertir y por ende para crecer. Ya tenemos el cuadro. Ahora queda aplicar la materia de la clase 1. 150 ahora valen 150. Y la fórmula de la perpetuidad más sencilla, flujo dividido en la tasa, lo cual entrega un patrimonio de 1.489 millones de pesos o de dólares, lo que quieras. Y este es el valor de todo el patrimonio. Ahora me piden también calcular el precio de la acción, como decía el enunciado, como dice acá, y de cada acción. Lo hago muy sencillo. Ya sabíamos antes que la empresa tenía 1 millón de acciones. Y hago la división. ¿Cómo la hago sencillo? Porque 2 millones son 6 ceros y debo quitarle 6 ceros. Por lo tanto, el precio de acción es 1.489, pero ya no son millones. Serán pesos o dólares o la unidad monetaria correspondiente. Ahora veamos la pregunta B, que es la que está acá. Es casi lo mismo. Determina el valor económico del patrimonio de cada acción si la empresa decide retener a perpetuidad el 50% de su utilidad neta. La tasa de descuento relevante no cambia. ¿Cuándo cambia esta tasa? Cuando cambia la estructura de deuda. En ninguna parte me dijeron que la empresa debería tener o más deuda o menos deuda, por lo tanto la tasa se mantiene igual. Segundo paso, el dividendo. Aquí la cosa cambia. La utilidad sigue siendo 150, pero la pregunta dice, ¿retendrá a perpetuidad la mitad? Podemos hacerlo con esta fórmula. 150 multiplicado por 1 menos 0,5, la empresa entregará como dividendo 75 inicialmente. Y si seguimos con el precio de la acción, esos 75 se pagarán en pocos días después de la valoración, por lo tanto debo ponerlos. ¿Qué diferencia hay ahora? De que la gracia era que crecíamos al 4%, tal y como leímos. ¿De dónde salen estos 78? Igual que la materia de la clase 1. Si 75 lo aumento en 1,04, llegamos al 78. Porque esa es la gracia. Ahora que los 75 son con crecimiento perpetuo, pagará 75, 78, 81, 86, no sé. La formularás todo ese cálculo por nosotros. Aplicamos la fórmula de la materia 1. 75 ahora vale 75 y ahora tenemos una perpetuidad flujo partido en la tasa, pero con un crecimiento perpetuo del 4%, lo cual entrega este valor del patrimonio y hacemos lo mismo de la pregunta anterior. Estos son millones, no estaba marcado como millones, pero son millones. Al dividirlos en 1 millón de acciones, ya no son millones y pasan a ser unidades monetarias simples. Pregunta C.
Determina la tira implícita en los proyectos que generan un crecimiento perpetuo del 4% anual. Esta pregunta siempre se hace igual. La tira implícita es esta TIR utilizada en esta fórmula que ves en pantalla. El crecimiento perpetuo es igual a la TIR multiplicado por 1 menos la tasa de dividendos, o bien por la tasa de retención. Todo esto junto es la retención de utilidades. Despejamos matemáticamente la TIR. El factor que está multiplicando pasa dividiendo. Sabemos que el crecimiento perpetuo es del 4% y la tasa de retención de utilidades es del 50%. La división entrega una TIR implícita del 8%. ¿Qué significa esto? De que al retener la mitad del dinero entregado a los accionistas para realizar proyectos, estos proyectos están generando una rentabilidad del 8%. Y pregunta D. Concluya con su recomendación y explique claramente sus razones. Aquí, obviamente, y que muchos alumnos no se pegan la cachá, como decimos acá en Chile, la recomendación era hacer esta retención o no. ¿Cómo lo hago? Haciendo la relación de equilibrio entre el CAE y la TIR. Los accionistas piden 11,2% por tener el dinero invertido en la empresa, pero los proyectos de la empresa no alcanzan a pagar la rentabilidad exigida. La TIR está por debajo del CAE, es decir, lo que la empresa está entregando está por debajo de lo que debería entregar. Por ende, la respuesta es la que dice acá. No se recomienda retener el 50% de las utilidades, porque los proyectos realizados generan un 8% de rentabilidad implícita, lo cual está por debajo del 11,2% exigido. Esto producirá una baja del valor del patrimonio. Veamos si esto es verdad. Si revisamos la pregunta A que estaba más arriba, el valor del patrimonio son 1.400 millones aprox. Ahora bien, en la pregunta B, el valor del patrimonio baja a 1.100 millones aproximadamente. Sí, se destruye valor. Esta medida disminuye el valor del patrimonio para los inversionistas. Sigo leyendo y en consecuencia el precio de la acción también baja, porque estaban ligados uno con el otro, lo cual destruye valor para los accionistas. Esto significa de que hay una pérdida de eficiencia de aproximadamente 300 millones, que es un dinero que los accionistas pierden, pero que nadie más gana. Por eso se le llama destrucción. Sigamos ahora con la pregunta número 3, equivalente a pregunta 9 de julio de 2018. Iré leyendo la información. Esta pregunta yo la encuentro difícil, no por la matemática, sino por el planteamiento que había que hacer. Empiezo a leer. Una empresa 100% patrimonio crece a una tasa G del 4% anual, reinvierte la totalidad de su depreciación de cada ejercicio con objeto de mantener la capacidad de producción. Esta variable no nos dice nada. Diría algo si se reinvirtiera más de la depreciación o menos de la depreciación. Lo que dice acá, en palabras más simples, se está solamente reponiendo la maquinaria sin agregar ni quitar. Por lo tanto, la producción se mantiene constante. Sigo. Reparte el 60% de las utilidades en dividendo y reinvierte el 40% en nuevos proyectos. La tasa de impuestos es de un 20%. Y en el mercado la acción se transa a 800. Esta era la variable más importante. Había que saber interpretar esta variable muy bien para responder la pregunta, y lo explicaré más adelante. Y la utilidad por acción del último dividendo fue de 120. Se pide, pregunta A, determina el costo del capital con que el mercado descuenta los flujos de caja de dividendo perpetuo de la empresa. Pide el costo del capital, me dicen dividendos y también que son perpetuos. No voy a ir tan rápido, quiero intentar que entiendas el planteamiento que yo voy a utilizar. El problema era el siguiente, era este dato. En el mercado la acción se transa a 800. En términos sencillos, en esta pregunta ya me estaban contando el final de la película. Si ves mis videos de valorización y lo que acabamos de hacer en esta clase, el orden lógico para valorizar un instrumento es calcular el beta te lleva a la tasa y la tasa te lleva al valor. Pero ahora me están dando el último número y me dice la pregunta, determina el costo del capital con que el mercado descuenta los flujos de los dividendos. En otras palabras, ¿cuál es la tasa que da como resultado estos 800?
En un contexto más real, vas a la bolsa de comercio y ves en la pantalla se vendieron acciones a 800. ¿Cuál será la tasa que se utilizó para llegar a esos 800? Esa es la pregunta. ¿Por qué digo que la pregunta es difícil? Porque muchos alumnos habrán tratado de obtener el beta, de utilizar la proposición 2 de Modigliani y Miller, que veremos en otro video. No se podía hacer nada de eso. Era imposible pasar desde un beta a la tasa. Por lo tanto, había que hacerlo al revés del flujo de valorización. Esa era la dificultad que tenía. Ahora haré mi mejor esfuerzo para explicar cómo yo resuelvo este tipo de problemas. Para responderlo, realizaré exactamente lo que hemos hecho siempre. Paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1. Tasa de descuento relevante. El RO. ¿Por qué el RO? Porque me dicen que la empresa tiene 100% de patrimonio. ¿Y cuál es la tasa para descontar esto? El RO. Te lo puedes aprender de memoria. Pero como no lo sabemos, lo dejo como incógnito y sigo al siguiente paso. Paso 2. Dividendo o flujo de caja. Aplicamos las mismas fórmulas de la pregunta anterior. Y tengo un flujo de caja de 120, que es el que dice ahí. Y también me dice que va a repartir 60% de las utilidades. ¿Cuánto repartirá en dinero? 72. Con eso tengo el dividendo. Ahora veo el precio de la acción propiamente tal. Hago el cuadrito para orientarme. En el 0 no coloco nada, porque dice, la utilidad por acción del último año fue de 120. La empresa el último año entregó 72, pero el accionista no alcanza a cobrarlo. Porque como se dice en chileno, pasó la vieja simplemente. Cuando el accionista compre esta acción, este dividendo ya fue pagado, no puede ser cobrado. ¿Cuál es el dividendo que va a poder cobrar el del otro año? Que está aumentado en 4%. Si amplificamos el 72 por 1,04, como ya lo hemos hecho, obtendremos que el dividendo del año que viene será más grande, del 74,88, y es el primer paso de la perpetuidad. Ahora viene la parte difícil, el planteo. Digo, el precio de la opción de 800 que ya me están dando el final de la película o el resultado es igual a una renta perpetua con crecimiento. El primer flujo de la perpetuidad dividido en la tasa de descuento que no sé cuál es, menos el crecimiento perpetuo. Y si te fijas en esta ecuación, tengo todos los datos y puedo, tal como dice la pregunta, determinar el costo del capital con el que el mercado descuenta los flujos de caja del dividendo perpetuo. Bajo para ver el desarrollo matemático y despejar esta letra RO es bastante sencillo. Aplicamos mi truco favorito de matemáticas, el techito. Esto que es dividido por lo de abajo pasa a ser dividido por lo del otro lado. El menos pasa sumando y aplico matemática para saber este costo de capital. La matemática era muy sencilla, no era más que esto, pero el planteamiento matemático era diferente. Y agrego lo siguiente, ¿por qué el RO y no el WACC? Porque la pregunta pide dividendos, y los dividendos no son generados por toda la empresa, son generados solamente para los dueños del patrimonio. En otras palabras, los bancos no reciben los dividendos, por ende ellos no tienen cabida en esta parte del análisis. Ahora puedo seguir con la pregunta B, que es mucho más sencilla. Determina la rentabilidad implícita. Ah, ya sabemos cómo hacer esto. Es exactamente lo de la pregunta anterior. Tengo la TIR, aquí no está el despeje que hicimos anteriormente, pero es el mismo. La TIR implícita que me piden es igual al crecimiento dividido en la tasa de retención. Si repasamos más arriba, esto retenía, se reinvierte o se retiene el 40% de las utilidades. De ahí sale el 40% de abajo y la división es de 10%. Y sigo leyendo la pregunta. Vuelva a concluir con los resultados obtenidos. La conclusión siempre es la misma. ¿Será correcto retener el 40% a perpetuidad? Y ya sabemos que la retención, como dice acá, destruye valor, porque la TIR es de 10%, pero si hacemos la comparación, no puedo marcarlo cuando están en páginas distintas, entre paréntesis. Los accionistas exigen 13% por el dinero invertido, pero la empresa solamente es capaz de generar 10%. Esta retención no debería realizarse porque destruye valor para los accionistas.
Si te gustó el video, entonces dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita que te avisará cuando suba nuevos videos. Y también déjame un saludo en los comentarios, te lo responderé. Todo lo anterior ayuda a que YouTube recomiende mis videos a todo el resto del mundo y cada vez seamos más financistas. Nos vemos en una nueva entrega.